Bienvenidos a un nuevo episodio de Aguas Arriba. Estamos en el río Filowaún, en el Lodge Tres Lagos, y junto a Patagonia Outfitters hoy me acompaña Néstor Zúñiga, que va a ser mi guía. Pablito, un gusto estar con vos. Igualmente, sé que conocés todos estos pozos y estas truchas que vamos a ir buscando. La propuesta va a ser, a pez visto, tratar de pescar alguna de las buenas marrones que tiene el río. Eso es lo que nosotros humanamente queremos. Es lo que vamos a intentar. Y el río dispondrá a ver cómo va saliendo, qué técnicas tenemos que cambiar, hacer, mejorar, pero tenemos ya sol, han cambiado los días completamente. La expedición de hoy tiene todo para tener éxito hacia arriba. Así será. Yo no la veo de acá, Néstor, y no quiero tirar para no caerle con la línea arriba. Cuando vos la puedas ver, me decís, allá, me parece que allá la veo. Está más arriba. Ok, ¿Allá? perfecto. Déjame que a ver si se mueve y te indico dónde. En esta claridad de agua y la situación, prefiero que entre solo líder. Y por eso yo no soy de tirarle a la punta de la cabeza al pescado en esta situación. Yo no. No, Yo le tiro un metro afuera. Tiraría, claro. ¿Entendés? El pescado lo va a buscar igual. Ajá. Sí, eso me gusta más. Bueno, vamos a ir armando el equipo. Sí, no, Esto va a ser parte es de- desafiante. Exactamente. Es un río desafiante, pero tiene lindos pescados, ¿viste? No, tremendo. Encontrarlos no es fácil también, ¿eh? Ya me encanta la búsqueda y el desafío de lograr una sería magnífico. La vamos a lograr, Pablito. Pero sí, quiero ir alargando y estirando. Esto es lo que vos ya sabés. Si un pescado bueno hay que trabajarlo, hay que buscarlo, hay que tener Sí. paciencia. Sí, sí, Estas sí. frustraciones pasan, pero finalmente lo obtenemos. No, pero viste, son como toda frustración. Uno aprende de eso y el próximo cast que nos deje, voy a intentar hacerlo mejor. Ahí está. Y salió de acá abajo, mirá. ¿Pero salió asustada o ha estado muy pegada acá? O viene de abajo. ¿O viene de abajo y no nos vio? Viene de Porque abajo. hizo sigue. un movimiento muy Sí, rápido. no se como asustó, iba tranquila. Sí. Es más, está ahí, ¿la ves? ¿Buscamos o vos decís pescar este? Yo te diría que sigamos. Bueno, Total, si no sabemos que acá sí. tenemos que para hay. ver, porque esta ya o se espantó o... Ujú. Bueno, buena marrón, muy buena. Linda, sí.
¿Se asustó? Mirá, en mi dirección, Sí. exactamente en mi dirección, en el medio hay otra trucha que me parece mejor tamaño. ¿El Beetle estará bien? Sí, yo creo que sí, si no le cambiamos, pero creo que tiene que andar. Pará. Hagamos una cosa, quédate ahí, yo me acerco, me tirás la línea para atrás, cambiamos el Beetle. Dale. Muy acá. Buenísima. Se espantó, Se espantó. se espantó. ¿Qué modifico? Pará. Vamos a bajar el tippet y vamos a bajar el tamaño del Beetle. Ok, Ponemos un 5X y un Beetle más chico. ok. Se fue. Pablo, mira, acá encontré esta, que está en el agua muy bajita. Si la ves, está apenas 1,5 metros de la costa, en agua muy baja. Sí, perfecto, sí. Y arriba de esta piedra. Fíjate que tiene, está al lado de una piedra un alga, ¿ves? Pero Claro, se ve perfecto la sí, cola. sí, la cola es lo que veo bien, sí. Sí, ahí se movió. Ahí se movió, ahí comió ¿Ves? algo, comió abajo. Ahí volvió, está volviendo a su lugar. Bueno, bien, entonces lo que voy a hacer, me voy a acercar, voy a tratar de arrodillarme por acá. Yo lo que veo es que el agua por acá viene muy lenta, pero justo donde está ella acelera. Acelera, exacto. Así que voy a tratar de pescar por la línea esta de agua mucho más lenta hacia la orilla, ¿no? Eso, del lado de la orilla, exacto, no del lado de adentro. Ok. Y no hace falta que se la pases por arriba, ¿sí? No. Tirásela medio metro hacia la orilla. Hacia la orilla, ok. Se acelera mucho, ¿no? Ahí, cuando le pasa. Y sí, pero ella está ubicada para comer ahí. Y pasásela por arriba. Si quisiera, avanza, ¿no? No es... Mira. Ahí estamos. ¡Ay! ¿Se cortó? No, no creo. No, porque tocó parte de lo que pensaba. Cuando se le acelere y la quiera agarrar, Se le va a ir, se fue, ¿no? se fue, se metió allá. Pero claro, ya en Ya una... se asustó, sí.
Pablito, entonces seguimos si querés. Ahí viste el palo seco enfrente tuyo, en la sombra. Sí. ¿Viste algo o le casteo? No, es intuición. Bueno. Ah, bueno, vamos pasándole. Porque a veces se mueven de lugares que... por ahí. ¡Vamos! Uy, esta sí que corre. Uy, ya se metió allá. Se va, se va. ¡Ah! Vamos, vamos, Pablito, bien. Se dio la vuelta para venir a agarrarla. Igual que la otra, mirá. Hay dos ahí. Sí. Qué linda marrón esta. Uy, qué buena, qué buena, qué Esta buena. es muy linda, ¿eh? Ay, los árboles ahí, no, por favor. Se va a querer meter allá arriba. Sí, 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 sí. Y ya se está metiendo abajo. Mirá. Pero viene. Viene, viene, viene. Viene. Vamos a tratar de, mientras venga, ganarle terreno. Ah, ahí está. Guarda que va a correr ahora. Uf. Ah. Me quiero mojar la batería. Ah. Movete para abajo, Pablín, Le tengo que meter porque esto está porque así no vuelve para los... para los palos. A los Pero palos, tenemos los exacto. palos de allá abajo, ¿eh? Ah, bueno, pero eso. Y anda como buscando todo eso, como buena marrón. Como buena marrón, tratando de zafarla. Bueno, creo que hasta acá y después si vos vas yendo hacia abajo, Sí. porque ahí ya la empezamos a dar un poquito más la vuelta. Bien, bien. Bueno, yo hasta acá puedo entrar por A el ver si líder. la podemos... Voy a tratar de sacar la cabeza arriba. Vamos. ¡Uay! ¡Sí! Vamos. Grande, Muy Néstor, bien, grande. Pablito. ¡Qué bonita! ¡Guay! ¡Qué bonitas pintas! Mirá, mirá lo que es esa pinta ahí en la cabeza. Hermosa. Típica marrón, color del filo baún. Mirá qué bonita esa aleta. Mirá cómo se transparenta el dedo abajo. Increíble el color. Qué bonita, qué hermosa trucha. Muy, muy bonita. Se dio vuelta, vi las dos sombras. No sé si veías, Néstor, de tu posición. La vi perfecto. ¿Sí? Pablo, la vi perfecto. Cuando salió se dio vuelta. Se dio vuelta y venía otra. Es como que giraron las dos y yo pensé que se habían asustado. Y no, venía y tomó. Compitieron por el... Compitieron por y la eso mosca. en la competencia ayuda muchísimo porque es como que o agarra una o agarra la otra. Entonces, Exacto. bueno, nos colabora a nosotros como pescadores esa parte. Y muy linda pelea también, ¿eh? Qué bonito. La pudiste sacar de abajo allá, de los árboles. Ah, sí, claro, porque después la pelea fue que Fue me había olvidado. fue intensa, ¿eh? Se había metido completamente en los árboles, volvió, fue. Bueno, estaba bastante bien reanimada. Lo que voy a hacer es abrirle la mano, que se sienta cómoda. Seguimos con más. Aguas arriba desde San Martín de los Andes, junto a Patagonia Outfitter en Tres Lagos Lodge. Día precioso, soñado. Quiero seguir arriba porque evidentemente las empezamos a ver y a conectar, que era lo que nos estaba faltando, ¿no? Exactamente, ahí las empezamos a encontrar. Bien, vamos entonces. Vamos. Impresionante la trucha que hay ahí, está en la orilla. Evidentemente el agua corre, parece un lago, pero el agua corre. Lo que se me ocurre es poder hacer un tiro. Tengo una tipo Fata Albert, una Tractor, y va a ser tirar arriba, dejar apoyada la línea en las piedras y que solo... ¡Ay, comió! ¡Uf! Pero comió algo muy chico, más del estilo de los Cádiz, esos que estaban eclosionando. Y acá el peligro puede ser que cuando vuele la línea inmediatamente se asuste, o cuando caiga la mosca, o se asusta o la atrapa, no sé. Esto puede ser cualquiera de las cosas.
Vamos a hacer lo mejor. No sé lo que pueda salir. Así que acompáñenme, ayúdenme en esta. Voy a tirar un poquito más arriba pues tengo... Ahí le cayó justo. Ahí va. ¡Sí! ¡Ay, se fue todo allá contra la rama! No sé, ojalá pueda salir de ahí. La captura estuvo, se ha ido a meter a un hueco. Yo no voy a poder entrar ahí, pero ha pasado. Estoy con 5X y ella se fue a meter abajo. Así que la voy a dejar que pase. No, pero sigue entrando a... Ahí ya se trabó. Ya dejó todo enredado. No sé, voy a ver si me pudiese cruzar. ¡Oh! ¡Qué impresionante! Bueno, a veces estas cosas pasan y también se salvan. Lo más usual es que esto se corte. Lo vamos a intentar. Voy a tratar de cruzar por acá abajo. Sabía que ese era su lugar de refugio. Y bueno. Lo hizo todo bien. No nos quedó otra. El pique lo hizo la corrida y vino directo acá. Como una buena trucha marrón. Buscar los palos, buscar todo lo que fuera para poder cortar. Ahora, bueno. ¿Qué vamos a hacer? Hicimos todo lo posible, la diversión estuvo, verla subir, agarrar y bueno, y que sea lo que Dios quiera. Con un 5X tampoco podemos hacer mucho más, no había forma de frenarla y bueno, se fue. Seguimos con más, aguas arriba desde el Filo Wound, junto a Néstor Zúñiga del equipo de Patagonia Outfitters en Tres Lagos Lodge, disfrutando de esta pesca que es tan técnica y especial, usando tippets sumamente finos y bueno, esto es lo que puede pasar, esto es lo que tenemos. Bueno, Pablo, mirá, vi una marrón recién que se asomó. ¿Ves el palo seco? Sí. Arriba del palo seco, ¿ves que hay una sombra? Sí. Asomó un poquito, pero después se metió de nuevo. Uf. Es un tema, un lugar difícil, no fácil, pero debe estar ahí todavía. ¿Cómo? Porque allá tengo los árboles, ¿qué hago? ¿La pasamos entre la línea de claro y oscuro? Exacto, pasarla donde comienza la sombra, en el borde de la sombra, pasarla por ahí. La va a salir a buscar. Ok. Vamos a ver. Tiro arriba y dejo derivar normal, ¿no? Sí. Perfecto. ¿Por ahí? Sí, perfecto. Hiciste excelente. Ahí va. Ahí está. ¡Vamos! Sí. ¿Cómo tomó? ¡Qué marrón! Pará, Néstor, ahora se nos va a meter en las ramas allá. Sí. Mirá, movete un poquito, mueve la caña para acá y sacala eso, venite para este lado. Ahí va. Ahí va, bien. Ahí está. Ahí te sintió. Ahí me escuchó. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Qué hermosa marrón, Pablo! Hermosa. Con la dificultad que tiene de caminar y de verla, tan perfecto. Viste que ya habíamos visto varias y poder verla. Porque básicamente lo que estamos haciendo es una cacería, de ir buscando y no tirar hasta que no ves. Qué cosa. Y qué sutil fue, ¿no? Cuando la tomó.
es que se dio vuelta para tomarlo y prácticamente, no, fue una cosa increíble, no alcancé a ver casi la trucha. Miremoslo, Sí. el mimetismo que tiene con el fondo. O sea, es como que toma completamente el mismo color y eso hace que sea mucho más difícil que las podamos ver. Bien amarilla. Bueno, algo a destacar es que tuvimos que alargar el líder, bajarla a un Sí. 5X. Bueno, ya tomó fuerza, se ha recuperado, está lista como para volver a Su salir. casa. Así que bueno. Hermosa. Adiós. Hasta la próxima. Qué grande, Néstor. Muchas gracias. Un gustazo. Impresionante. Qué belleza de lugar. Poder caminar, sobre todo. Me encanta pescar a pez visto. Me encanta poder verlas y ahí hacer el tiro. Un día increíble, hermoso para disfrutar mucho. Un río, como vos lo planteaste, de pocos peces, pero muy grandes, de muy buen tamaño, muy asustadizos. Me sentiría muy contento de envolver, terminar ahora y nos vamos a tomar una cerveza. Vamos que Eso estaría bueno. nos merecemos una cerveza helada. Bueno, vamos. Y así termina un nuevo episodio de Aguas Arriba, desde San Martín de los Andes, Patagonia, Argentina, junto a Tres Lagos Lodge y Patagonia Outfitters. Hoy mi guía, Néstor, espectacular para poder terminar un hermoso episodio. Ya sabes, si querés pescar con mosca con nosotros, sumate al Travel Club Aguas Arriba. Tenemos muchísimos destinos en todo Latinoamérica. Te queremos conocer, etiquetanos tu foto de pesca en Instagram y Facebook. Acompáñanos, Aguas Arriba.